La pandemia del COVID-19 paralizó al mundo, pero hubo excepciones. El personal de salud fue una de estas. Médicos y enfermeras siguieron con su labor aunque enfrentaban una amenaza sanitaria desconocida y peligrosa. Si la población tenía miedo, el personal de salud tenía el doble de miedo, porque tenía que lidiar con el manejo de la pandemia y tenía que lidiar precisamente con la atención directa a los pacientes que de alguna manera podían tener esta enfermedad. Al principio había una preocupación, una desventura con respecto a qué iba a suceder, cómo iba a evolucionar esto, y los trabajadores de salud poco a poco están demostrando la entereza y la fuerza que han tenido en base al profesionalismo y logrado contener esto. A la fecha, se estima que 215 profesionales de la salud habrían fallecido en El Salvador a causa de la pandemia. De ellos, un 35% serían médicos, entre el sector público y privado, afirma el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela. Más de 85 médicos fallecidos por la pandemia. Consideramos que para la cantidad de personas contagiadas, según las cifras oficiales, es desproporcional la cantidad de fallecidos en el ámbito médico. Uno de estos médicos fallecidos a causa del COVID-19 es Adán Maravilla, quien dejó atrás años de muchas experiencias y de obras por servir a su prójimo. Así nos lo expresa su esposa y la también médica, Yomara Lucero. A pesar que estábamos expuestos, nunca pensamos que esto se iba a desarrollar de esa forma, en la cual nosotros íbamos a estar en una situación muy difícil, que necesitábamos atención, que necesitábamos ayuda inmediata. Al dolor de la pérdida humana se le añade el dolor de la pérdida de recursos valiosos en cualquier sociedad, como los médicos, cuya formación demanda de 13 a 15 años, tiempo de mucho sacrificio, por lo que son difíciles de reemplazar. Aunque hayan posibilidades de nuevas generaciones de profesionales, tienen que pasar un proceso para adquirir la experiencia y los conocimientos que tienen muchos profesionales con ya mucho tiempo de ejercer esto. Entonces no es tan fácil reemplazar a alguien que fallezca o a alguien que se retire, es un tema bastante complejo. El ministro de Salud asegura que el gobierno ha brindado insumos de bioseguridad para proteger al personal médico que ha estado en primera línea luchando contra la pandemia. El Salvador siempre tomó decisiones en tiempo oportuno y decisiones acertadas, y esas decisiones llevaron a que el país en su momento no tuviera desabastecimiento de insumos como se observó en otros países. En el momento más crítico de la pandemia, cuando todos los países estaban buscando en esa carrera por los insumos, tuvo la llegada de 3 aviones repletos de equipo de protección personal. Y a pesar de la heroica labor del personal de salud, el miedo y la ignorancia en torno al coronavirus generó reacciones de intolerancia en la sociedad. Recuerdo en su momento cómo había discriminación por ser personal de la salud, en la cual solo por estar atendiendo en un hospital donde ya sabíamos que había algún tipo de atención a COVID, se le tiraban piedras a las enfermeras o no se les permitía subir a las unidades del transporte público. Médicos y enfermeras están sometidos a mucha presión, estrés, laboran con miedo al contagio, por lo que también necesitan atención a su salud mental. En esos factores puede transcurrir el estrés postraumático, donde se evita recordar las cosas vividas. Por ejemplo, también el estado de ánimo puede disminuir y también suele aparecer la ansiedad. A pesar de la gravedad de la pandemia, no se produjo el desborde de casos ni de fallecidos como en otros países. Y aunque el sector médico y de enfermería ha pagado un alto costo humano, al igual que en otros países, el ministro de Salud defiende las medidas de contención que se adoptaron, incluso antes de que se reportara el primer caso de COVID-19 en el país. En su momento escuchamos diferentes comentarios, que no había equipo, que no había insumo, y obviamente en ese momento también escuchábamos que todas las medidas que se estaban tomando en la pandemia eran incorrectas o eran erróneas. Ahora con el tiempo se ha demostrado que todos esos comentarios que se decían en el tiempo no eran así. Hemos recibido un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, estamos con todo el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, se habla de El Salvador a nivel mundial por el éxito en el manejo de la pandemia.
Los profesionales salvadoreños de la salud han demostrado su compromiso y vocación en estos 12 meses de la pandemia, con esfuerzo y amor al prójimo para hacerle frente al coronavirus a una costa de su propia vida. Gracias por tanto. Tatiana Arévalo, TCS Noticias.